poco más de Russell en realidad. Bueno, preferí utilizarlo para mencionar cómo me llama profundamente la atención que dentro de la cristiandad, personas que, bueno, se identifican, por así decirlo, como trinitarias, eh, de pronto uno los escucha decir cosas que al parecer no tienen ni un respaldo de ninguna iglesia. No lo sé. Bueno, ahí está el caso de la unión hipostática, ¿cierto? Han salido tantas versiones que uno se pregunta si esa última versión que escuchó uno, a mí la que más me ha llamado la atención es la de el muchacho este de pelo un poquito largo que siempre habla del texto recepto. Esa fue la que más me sorprendió de la unión hipostática. Y uno se pregunta, ¿realmente hay un grupo como una iglesia que crea en esa versión de la unión hipostática? Bueno, y ahora me surgió otra inquietud porque estaba escuchando un tema que desarrolló Franklin con otro que se llama Christian y me sorprendieron varias cosas que escuché. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pero a mí me sorprendieron y quería compartir aquí eso, alguna de esas sorpresas. Por ejemplo, fue, si alguien está escuchando y me dice que se escucha bien, sería ideal, porque a veces el sonido falla. Aparte que mi voz está como oculta, no sé por qué. Bueno, una de las cosas que escuché y que me pareció muy raro fue a un trinitario, a este muchacho, Cristian, plantear la idea de que el Señor Jesucristo, ¿cómo fue que dijo? A ver, que el Señor Jesucristo no había sido hijo de Dios antes de venir aquí a la tierra. No había sido hijo de Dios. Y por eso que a este vídeo yo le puse como título opiniones, porque no sé, alguien sabrá de opiniones similares. Algunos de los hermanos que son mis amigos, a ellos le habrá salido una persona de una religión diferente diciéndole algo similar, como por ejemplo que Jesucristo en su preexistencia no era hijo de Dios. A mí eso me pareció una locura, me pareció realmente una locura. No sé si alguien tenga una experiencia así, la comparta en el chat o, bueno, si alguien quiere entrar también aquí a conversar, creo que sé hacerlo, pero me pareció realmente una locura. Que el Hijo de Dios, más bien dicho, que Jesucristo no era hijo de Dios en su preexistencia. Incluso desafió, Cristian, desafió a que le mostraran un versículo donde se dijera que Jesús es hijo de Dios en su preexistencia. Bueno, en ese vídeo que vi, Franklin le dice, bueno, discúlpame, pero yo no soy una computadora, o sea, tienes que preguntarme sobre si Jesús es creado o no, porque de eso se trataba el tema. Seguramente Franklin no, como que sintió que lo sacaban de tema, tocando el tema de si era o no hijo de Dios en su preexistencia. Pero es curioso porque no había escuchado yo a otro trinitario mencionar eso, que Jesús no es hijo de Dios en la preexistencia. Claro que hay versículos para eso, pero quiero mencionar las cosas que me llamaron la atención. Otra cosa que me llamó la atención, tengo que hacer memoria porque no sé cómo reproducir el vídeo aquí mismo. Otra cosa que me llamó la atención fue decir él que la sabiduría de Proverbios 8:22 era una mujer. Entonces, generalmente uno ha hablado con personas de otra religión y le han mencionado que en Proverbios 8:22 la sabiduría es la personificación del Señor Jesucristo, pero generalmente dicen que no fue creada esa sabiduría que personifica al Señor Jesucristo, que no fue creada. Entonces, como que por ahí va típicamente la línea del trinitario. Pero cuando uno escucha a alguien decir
que la sabiduría es una mujer, es como que uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sacó eso? Es decir, ¿quién lo respalda? Porque si es por tirar nuevas teorías al aire, entonces no vamos a terminar nunca. Siempre va a salir alguien con una teoría nueva y vamos a tener que estar explicando algo con respecto a eso. Pero sería bueno que por lo menos cuando alguien menciona algo así tan extraño, dijera, por lo menos tuviera la sinceridad de decir, esto es lo que creo yo. Entonces ya ahí por lo menos uno entiende, por lo menos uno entiende que está hablando con alguien que tiene una creencia particular. Otra cosa que me llamó la atención fue que aplicara la palabra protótocos, ¿ya? Que es primogénito, la aplicara a Jesucristo, pero desde su nacimiento de María en adelante. Que Jesucristo no es protótocos o primogénito desde su preexistencia. Miren, no debatamos aquí si es una eternidad con principio o sin principio, no. No entremos en eso. El punto es que generalmente, siempre uno dice que es primogénito de la creación en el sentido que se quiera interpretar el genitivo, si netamente partitivo, o si en realidad es un genitivo de subordinación, o ambas cosas, pero siempre aplicamos el genitivo, ya, ese protótocos pases diction, a la preexistencia. O sea, entendemos que Jesucristo, tanto testigos de Jehová como trinitarios, entendemos que Jesucristo es primogénito de la creación, pero en su preexistencia. Allí vienen las complicaciones de si en realidad es partitivo o solo de subordinación, si es creado o no es creado, pero el punto es que lo orientamos hacia su preexistencia, pero ahora llega el Cristian y dice que este Jesús es protótocos o primogénito solo desde el momento de nacer de María. Y es curioso porque cuando se entiende cuando se entiende la primogenitura de Jesús eh, relacionada con un genitivo de subordinación, entonces siempre se establece que él tiene la preeminencia sobre todo, precisamente porque se dice en la explicación trinitaria, porque es el creador. Entonces, lógicamente, dicen ellos, si es el creador, ¿cierto? Y está antes de todo, antes de todas las cosas, bueno, tiene la preeminencia, y como preeminente se le aplica el título primogénito o protótocos, por su preeminencia, por su anticipación, obviamente, ya que es el creador, por ser antes de todo. O sea, por un aspecto creativo. Pero de pronto aparece ahora Cristian y dice que la aplicación del término protótocos o primogénito para Jesús, allí en Colosenses 1:15, no tiene nada que ver con su preexistencia, sino que tiene que ver con el momento en que nace de María. Y ahí uno queda como perplejo. O sea, ¿qué clase de trinitarismo es ese? Ya he mencionado, creo que 4 cosas extrañas, que Jesús no es hijo de Dios en su preexistencia, que la sabiduría de Proverbio 8:22 es una mujer, no sé si se me escapa una, ahora estamos viendo que protótocos o primogénito es algo que le aplica a Jesús en su nacimiento de María, que ahí es preeminente. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero cuando uno va a hablar con una persona, espera escuchar cosas que son un poco más cuerdas, pero cuando alguien casi como que está improvisando y trayendo unas creencias personales que son realmente extrañas,
es como que es difícil seguirle el hilo, ¿eh? Dijo más cosas extrañas, realmente cosas extrañas, pero que yo, como no puedo reproducir el vídeo porque no sé cómo hacerlo, no las recuerdo así instantáneamente. Yo no sé si alguien estuvo allí también, si pudo ver ese vídeo y quiere comentar. A ver, ¿qué otra cosa mencionó? Mencionó que Jesús no es, no es Dios unigénito, ¿ok? No es Dios unigénito en su preexistencia, que es Dios unigénito al momento de que fue escrito ese pasaje. O sea, él lo orientó más o menos así. Dijo, Juan 1.18, ¿verdad? Juan 1.18. Ah, Juan Carlos, tú también dices que no fue hijo antes de venir. Por favor, no me hagas sentir que soy yo el loco. ¿Será que yo estoy viviendo en otro planeta, no sé, y estoy equivocado? Buenas noches, Kengel Luna. Bueno, siguiendo entonces con otra cosa extraña que mencionó. Mencionó que Juan 1.18, fíjense la manera de razonar, que Juan 1.18, al venir después de Juan 1.14, era algo, por lo tanto, cronológicamente después de Juan 1.14. O sea, dice que en Juan 1.14 el verbo se hizo carne. O sea, tenemos ahí la venida de Jesucristo en forma corporal humana, ¿cierto? Su humanidad. Digamos, los años que están ahí dentro del primer siglo. Hasta como hay algunas variaciones según las creencias de algunos, por eso que me cuesta ser tan tajante. Pero bueno, perdónenme si algunos no creen que vivió hasta el año 33. Hay algunos que lo toman hasta el 32, 31, pero no hagamos de eso un debate, si es solo para llegar al otro tema. Se supone que cuando el Señor Jesucristo viene, Él estuvo aquí hasta el año 33. Así es que hasta el año 33 corre lo que es Juan 1.14. Así a secas, sin entrar más allá en temas polémicos. Entonces, Juan 1.14 corre hasta el año 33. Y por lo tanto, Juan 1.18 habla solamente, cuando dice el unigénito Dios, habla solamente de un asunto posterior a Juan 1.14, es decir, posterior a los 33 años que vivió Jesús aproximadamente. O sea que Juan 1.18 no tiene nada que ver con que Jesucristo haya sido el Dios unigénito desde los tiempos de su preexistencia. ¿Me captan la idea? O sea, el argumento de Cristian es que Juan 1.18 hace de Jesús el Dios unigénito, ¿ok? Pero desde los tiempos celestiales después de su resurrección. Que Jesús no era Dios unigénito en su preexistencia. Entonces ya ahí llevamos bastantes cosas extrañas. Y son extrañas porque si ustedes hablan con un trinitario, ustedes saben que un trinitario no dice esas cosas. Dice Kengel Luna, hoy estuve pensando en el disparate cuando dicen que cuando Jesús oraba al Padre era en su humanidad y seguía siendo Dios. Un arroz con mango, ¿cierto? Claro, pasa eso, pero hoy día yo escuchaba estas otras cosas, entonces que la sabiduría de Proverbios 8:22 es una mujer, que no hay texto que diga que Jesús en su preexistencia es hijo de Dios, así es que tampoco es Dios unigénito, según Juan 1.18. Y, y realmente a uno lo sorprende, porque yo escuchaba eso y a uno lo sorprende porque, ¿cómo lo explico? Miren, es como si
es como si uno primero tuviera que enseñarles a ellos sus propias creencias para poder hablar con ellos. Entonces, se supone que uno cuando habla con una persona va a explicarle lo que considera que es la verdad. Pero si antes de explicar lo que es la verdad, tenemos que primero explicarle lo que ellos mismos creen, lo que él debiera entender de su doctrina, porque no está entendiendo su propia doctrina, entonces se hace pesado. Se hace pesado porque uno no va a explicar lo que considera que es la mentira. Sin embargo, a veces pareciera que uno tiene que explicarle la mentira primero. Así es que yo no sé si alguien había escuchado eso, porque realmente este vídeo es como para comentar. ¿Alguien había escuchado eso que yo acabo de mencionar? ¿Alguien había escuchado eso de que en realidad el trinitarismo dice que Jesús no es hijo de Dios en su preexistencia? Porque que yo sepa, de hecho la doctrina dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si el mismo credo habla de Padre, Hijo, y que alguien diga que en su preexistencia él no era hijo, que no fue engendrado, en su preexistencia, yo ahí, porque esa fue una de las primeras cosas que mencionó, dijo algo más o menos así, tengo que recurrir a la memoria por no saber usar la tecnología, dijo más o menos así: si Franklin piensa que me va a refutar algo así, con eso de que Jesús fue engendrado, quiero decirle de antemano que no es así, que Jesús no fue engendrado en su preexistencia. Dice, no fue ni creado ni engendrado. Y yo digo, pero ¿cómo? Si cuántas veces hemos hablado con los trinitarios, y precisamente en eso es la disputa, porque el testigo de Jehová dice que fue creado y el trinitario dice que fue engendrado, y llega este trinitario a decir que no fue ni creado ni engendrado. Entonces yo creo que Franklin ahí comenzó a pensar, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Una cosa así. ¿O es que yo estoy loco y en realidad sí los trinitarios dicen que Jesús no fue engendrado? Yo una vez hablé sobre ese tema con otra persona y lo que me dijo es que era eternamente engendrado, pero hablaba de que fue engendrado en la antigüedad. No me dijo que no había sido engendrado, pero ahora apareció Cristian diciendo que no fue engendrado. Entonces créanme que a uno como que le sale un mito de la cabeza, porque dice, espérate, ¿a quién le creo? Porque hay trinitarios que dicen que fue engendrado en su preexistencia y ahora llega este diciendo que no fue engendrado. Se hace confusa la conversación. A ver qué dice un comentario. Buenas noches. Me parece que este título largo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, es de Patiño. Buenas noches, Patiño, si eres tú. No, el tema de hoy, Patiño, se trata de cosas extrañas que oímos a los trinitarios. O sea, eh, preguntaba si alguien vio el debate que tuvo Franklin con Cristian Blanco, porque dijo él varias, no voy a decir muchas ya, pero dijo varias cosas que son bastante extrañas. Entonces, yo no sé si alguien aquí también las ha escuchado o lo que está ocurriendo, porque este es el punto principal, o lo que está ocurriendo es lo siguiente, que como ya se han dado cuenta de que se ha echado por tierra la doctrina fundamental de ellos, entonces están apareciendo con algo así como nuevas interpretaciones, nuevos planteamientos que desde el punto de vista de ellos, ¿cierto? Internamente ellos dicen, esto no me lo pueden derrumbar. O sea, es como en el afán de tener algo que pueda persistir allí firmemente, sabiendo que lo otro que tenían ya fue derrumbado, entonces al parecer aparece con nuevas creencias, pero que resultan extrañas, por lo que dijo Cristian Blanco. No sé si dice Kengel que ha escuchado, pero ¿cuál de todas las que he mencionado yo, Kengel, tú has escuchado? Porque yo no había escuchado ninguna de esas. Mire, la que más me sorprendió fue esa de que Jesús no era hijo de Dios en su preexistencia. No, yo ahí entonces, ¿de qué estamos hablando?
no quiero entrar todavía a usar los textos bíblicos para demostrar que sí. Primero quiero recordarme de las cosas que mencionó. Después ustedes me las recuerdan, si yo las dije y ya no las vuelvo a recordar. Pero que Jesús no es el Dios unigénito. Hola, Ramón Barrios, saludos. Mencionó que cuando las Biblias dicen allí en Proverbios 8:22, cuando hablan de, cuando hay Biblias que traducen Caná como crear, mencionó él específicamente que esas Biblias están equivocadas. Que estaban equivocadas. Que las Biblias correctas tienen que decir poseer, me poseyó. Que las Biblias de distintas organizaciones o denominaciones o sociedad bíblica, la que sea. Pero si la Biblia dice aquí que existen esta Biblia, porque Franklin le habló de por lo menos 22, dijo, esas 22 Biblias están equivocadas. Ahí donde dicen, Jehová me creó. Independiente de que esté la palabra griega ektisen siendo traducida desde el hebreo caná. No, porque para él tiene que ser poseer, y esas Biblias están equivocadas. Entonces, es curioso porque había dicho también que la sabiduría del bendito pasaje de Proverbios 8:22 en adelante era una mujer. Entonces, ¿qué debemos entender? ¿Que Jehová poseía una mujer? Porque él dijo que no era Cristo, sino que era una mujer. Y cosas bastante confusas. Ay, si tuviera buena memoria para recordar todo lo otro que dijo. Bueno, lamentablemente no voy a recordar, así que vamos a entrar en los versículos de este asunto. Dice aquí Jesús Ruiz Álvarez. Dice, Cristo es en el principio. Mira, ahora que dice Cristo es en el principio, me hiciste acordar de otra cosa. Permíteme leer tu comentario un momento más para no olvidarme de lo que me hiciste recordar. Mencionó que en Juan 1:1 está diciendo que Jesús existía desde antes del principio. Desde antes del principio. Y a primera entrada de su argumento en este asunto, se basó en el verbo imperfecto en, que en griego, que al traducirlo es era. Entonces el tiempo imperfecto del verbo era le servía para demostrar la eternidad del logos. Entonces Franklin le mostró que sería un absurdo ese planteamiento en base a Juan 8:44, porque allí también, que ni lo he visto yo, así que estoy hablando de lo que recuerdo de la conversación. Me perdonan si en algún momento como que me doy muchas vueltas, que Franklin le dijo que la misma palabra, digámoslo simple, de la misma manera está escrita en Juan 8:44, pero con respecto a Satanás, quien era homicida. Era homicida desde que principio. Entonces, que si Cristian se iba a tomar de esta palabra era para mencionar que se está hablando de una persona eterna y sin principio, en ese sentido, entonces le dice Franklin, debiera llegar a la misma conclusión en Juan 8:44 con respecto a Satanás, lo cual también sería una locura, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo Franklin es usando la razón, demostrándole que el argumento de él no es válido. Claro, entonces él dice, sí, pero es que aquí es diferente toda la construcción, porque aquí en Juan 8:44, ¿cierto? Está la preposición apo y está indicando desde.
y esta construcción así tal cual no está allí en Génesis 1.1, perdón, en Juan 1.1. Entonces, no puedes hacer la similitud entre Satanás que era y entre el Logos que era. Pero luego de ese argumento que sí parece, o sea, realmente tiene sentido, ¿cierto? Hay que tomar toda la construcción. Pero claro, es que primero se había basado simplemente en era. Entonces Franklin le tocó que Satanás también era. Y no por eso se interpretaba como eterno, sino que tenía un principio. Bueno, entonces cuando pasan más allá al tema de las preposiciones, Franklin le cita Primera de Juan 1.1, donde dice lo mismo, ¿cierto? Donde dice lo mismo ahí en Primera de Juan 1.1. Y entonces Franklin le comenta eso. Bueno, ahí dice, estamos hablando ahora de Primera de Juan, y Franklin le dice, bueno, pero ahí también está escrito, ahora sí, le dice, está escrito tal cual como te estás refiriendo a Satanás en Juan 8.44. Desde. Ahí está la palabrita que vamos a decirle así, simplemente la palabrita apo. Entonces, ahí sí que estaría, por así decirlo, la misma construcción gramatical. Y eso te está indicando que Jesús tiene un principio. Y allí es donde salió con otra cosa extraña. Le dice que el principio que en realidad se está mencionando allí, en Primera de Juan 1.1, es como el principio de la testificación de los apóstoles. Algo más o menos así. Entonces, realmente yo dije, no, aquí estamos frente a una persona de estas que no quieren dar el brazo a torcer y que son capaces de decir cualquier cosa para que se entienda como que tienen siempre la razón y como que no van a ser refutados. Entonces, si uno lee, esta es la única Biblia de la cristiandad que tengo yo. Yo voy a leer aquí Primera de Juan 1.1 y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Díganme ustedes, aquí se está diciendo que palparon, vieron y oyeron a lo que es desde el principio. Lo que es desde el principio es el Evangelio, el testimonio del Evangelio, o es la persona de Jesucristo. Él dice que es el Evangelio, pero es que uno no puede palpar el Evangelio. Aquí dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Que aquí, por el hecho de decir desde el principio, lo que era desde el principio, esto desde el principio, no se está refiriendo a Jesús, sino que se está refiriendo al principio del testificar el Evangelio. No, entonces dije, no, ya esto es una sinvergüenzura. Aquí no dice que desde el principio predicamos el Evangelio, ¿no? Aquí dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Oye, todo eso es referencia al Señor Jesucristo. Entonces, es una terquedad muy grande decir que en realidad aquí esto que es desde el principio es el Evangelio. ¿Por qué? Simplemente porque se le caía el argumento de que el Señor Jesucristo no tiene principio. Bueno, estoy haciendo memoria de cosas que dijo, pero ahora sí voy a leer No tenías que haber borrado el comentario, el que lo puso recién, es que con esa palabra me hizo recordar algo, entonces, si no lo decía, se me iba a ir. Según aquí
según aquí, a ver, aquí está, se había corrido el comentario. Dice Jesús Ruiz Álvarez, dice, Cristo es el principio de la creación de Dios. Acabo de ver una notificación de alguien que quiere entrar. Voy a leer los comentarios y dejo entrar a... Entonces dice, Cristo es el principio de la creación de Dios. Jesús Ruiz Álvarez está comentando. Primera criatura que directamente fue creada por el Padre. Después, mediante Jesús, se crearon las demás cosas. Patiño dice, dijo varias estupideces. Ah, seguro lo viste y lo escuchaste, Patiño. Sería bueno ir rodando el vídeo. Hay algo que no lo sé hacer, Patiño. Mis piaches. Y no sé cómo hacerlo, Patiño. He escuchado a gente decir, aquí está hablando Kengel Luna, he escuchado a gente decir que Jesús siempre ha existido. Entonces no tuvo punto de partida en el tiempo. Eso es lo que dicen los trinitarios. Dame string jar, ¿cómo pronuncié? Ajá, voy a ver, Pati, déjame leer los comentarios. Pésimo griego, sigue hablando Patiño, pésimo griego de Cristian. Franklin lo refutó completamente. Luego dice Jesús Ruiz Álvarez, Dios el Padre le da a Jesús vida en sí mismo, más el Padre siempre tuvo vida en sí mismo. Claro, el Padre tiene vida en sí mismo y sin embargo se la da a Jesús. Eso también está claramente en la Biblia. Pero eso eran los argumentos de él, los razonamientos de él. Entonces, una cosa es mencionar... Patiño, te estoy dando la entrada, pero no sé por qué no me resulta. A ver. ¿Qué pasa, Patiño? ¿Estás ahí? A ver. Ahí está. Sí, ya. Ahí ya entré. Buenas noches, Patiño. Déjame terminar la última frase que dije. Una cosa es argumentar en contra, pero otra cosa muy distinta es venir con ideas novedosas que no tienen sentido y que no tienen respaldo de nadie, como las que ya he mencionado, que para qué voy a repetir. Dale, Patiño, si quieres hablar. Sí, aquí este señor se ve desde que empieza el debate con una ignorancia completa sobre el griego. Aquí se lo ve él en la primera exposición de él, hablar de Juan 1.1, dando a entender que Jesús es Dios, ignorando todo lo que dicen los teólogos contemporáneos, los teólogos de ahora, los modernos. Ellos ya entendieron cuál fue la forma como Juan habló. Y este señor, de algo que estabas diciendo hace un momento, que a mí me parece curioso, una persona ya experimentada en debates, llegar a decir semejante estupidez, que es referente a que porque ahí dice arjé, entonces ya eso significa eternidad. ¿Quién le dijo a este señor que la palabra arjé significa eterno? La palabra arjé viene de principado o príncipe o primero. Eso es lo que significa arjé. Este señor quería darnos aquí, meternos los dedos a la boca, diciéndonos que la palabra arjé significa una eternidad, y eso es lo que yo siempre le he dicho a estos trinitarios. El hecho de que ellos vean la palabra arjé en el comienzo de Juan 1.1 no significa que ahí diga eternidad, porque para referirse a una eternidad hay una palabrita especial llamada aión. La palabra aión o aiones se utiliza cuando uno quiere hablar sobre una eternidad o sobre un tiempo muy largo. Cuando se quiere decir una eternidad, como en el caso de Lucas 1.33, se habla de un solo aión, que hablaba de un tiempo definido. Podemos verlo, espérame, yo lo busco aquí y lo comparto para que me aceptes ahí compartir, y le explicamos esto a la gente, porque hay personas que esto lo ignoran. Entonces a mí me gusta que los que vayan a ver esto se den cuenta cómo es que esto pongamos Lucas 1.33 para explicarlo. Listo, espérame, yo lo ubico. Bueno, primera vez que voy a ver si logro hacer que alguien comparta algo, porque no lo he hecho nunca. Sí, bueno, yo te voy a solicitar compartir la pantalla y simplemente le das allá. A ver, yo le voy a dar aquí compartir pantalla, listo. Entonces vamos aquí. Este es Lucas 1.33, listo. Ahí ya le di compartir para que tú le des. Simplemente ve al archivo que aparece al lado de mi ventana, abajo, y le das a aceptar. ¿Seguro? Porque yo estoy por el celular. ¿Aparece si estoy por el celular? Entonces creo que no te aparece, pero bueno, ahí al lado yo coloqué el
porque aquí no Ahí me dice, ha, no ha es como aparecido si nada otra en la pantalla. persona, es como si otra persona entrara. Dale, aparece ahí, dale a aceptar. No, es que no me aparece nada. Si yo sé ¿No dónde te me aparece apareciste tú para entrar. Ah, espérate, abrí, espérate, ahora sí, a ver, déjame ver. nada? Eso, muy Déjame ver. bien. Esa es la forma de... Exacto. Si quieres, Ya, ok. ahora ubica la pantalla donde sale más grande para poderla... O no, déjame, yo la amplío desde acá. Démosle control más. Ya, yo te voy a escuchar y te voy a seguir porque como la letra está chiquitita en mi celular, Pero mira, ahí yo la... Ahí me la amplío. silencio y te escucho porque no voy a seguir la lectura aquí. Mira, ahí ya la amplío un poco más. Bueno, ¿qué dice aquí en esta página? Mira, pongámosle atención. Dice aquí, y reinará, ¿sí? Kai Basilei, sobre la casa, o sea, Epitón Oikon, ¿sí? Joicom. Y luego dice de Jacob, reinará sobre la casa, ¿sobre cuánto tiempo? Mira, aquí dice Tous Aionas. Aquí no dice Ayón de Aionas. Si aquí dijera Ayón de Aionas, estamos hablando de una eternidad absoluta. Pero Cristo no iba a gobernar por una eternidad absoluta, sino por un tiempo. Por eso puso aquí el apóstol, perdón, Lucas no era apóstol, el discípulo de Pablo, que era Lucas, colocó Tousaionas, es decir, a las edades, es decir, habló de un tiempo. No sabe, Lucas no sabía cuánto. El que sí sabía eso era Juan, que fue el que nos los contó y nos dijo que eran 1000 años. Entonces, cuando aquí dice Aionas, estamos hablando de un tiempo definido, no de una eternidad. ¿Cómo sabemos cuándo quiere hablar de una eternidad? Busquémoslo aquí. Vámonos ahora sí a Apocalipsis 20 y les voy a mostrar cuándo se refiere a una eternidad completa. 20:10. Miremos acá qué dice este texto. Y míralo aquí donde está, al final. Tous ya no dice Aionas, mira. Si aquí dijera Tous Aionas, significa que iba a ser, aquí habla del falso profeta, de, de Satanás, que está aquí, el calumniador, ¿sí? Diabolos. Y también está hablando del falso profeta que serían lanzados al lago de fuego, es donde es la muerte segunda según el verso 14. Pero aquí hay una palabrita interesante que se llama serán atormentados. Miremos la palabra Aionas, mírela. Aparece Aionas, pero luego dice edad de las edades, es decir, Tousaionas, Tonaion. O sea que aquí sí está hablando de una eternidad absoluta. Entonces, ¿qué pasa ahora sí con el texto de Juan 1.1 que el Señor estaba explicando? Vámonos aquí a Juan 1.1, que de hecho Franklin le dio el capotazo con Primera de Juan, porque dice de la misma forma. Mire, aquí voy a explicar. Mira, cuando él dice esta palabrita, arge, que estoy señalando aquí, ¿sí? Aquí dice arge. Ese arge significa es principio. Que alguien le haga llegar este video al señor Cristian para que se instruya. La palabra arge no significa eternidad. Significaba era principio, quiere decir que en el principio estaba haciendo, él quiere este verbo auristo que está aquí, que es el verbo eimi en pasado, en pretérito, él lo quiere hacer ver como una eternidad. No, por más que este señor se pare de uñas, esto no significa eternidad, señor trinitario que me está viendo, esto no significa eternidad, aquí significa comienzo o principio, quiere decir que antes del principio, antes de que comenzara todo, Cristo fue creado. En Apocalipsis 3.14 dice esta misma palabra, miremosla aquí, véala, arge. Vamos a buscarla acá en Apocalipsis 3.14 a ver qué nos dice. Vamos al último libro del Nuevo Testamento y miramos donde dice aquí 3.14. Miren la palabra que aparece aquí. Véanla. Dice, y el mensajero Caitu Angelo, que es lo que dice aquí en verde, ¿sí? Luego dice aquí de la Odisea, aquí está hablando de, luego dice digno de confianza, escribe el amén, mire, Cristo es el amén, aquí está diciendo. El testigo, miren, para los que dicen que Jesucristo no era testigo, Jesucristo era testigo de Jehová, mírenlo, aquí dice, vea, Martis, Martis dice aquí, Cristo era el testigo Martis digno de confianza, véalo, pistos. Cristo era el Martis Jopistos, o sea, el testigo verdadero, dice aquí, o confiable o fiel. Luego dice Kai Alexinos, es el verdadero, mire, digno de confianza y Kai Alexinos, es decir, verdadero. Luego dice, mírelo aquí, vea, el qué, véalo, Jo, el principio, el mismo que estaba ya en Juan 1.1, mírelo, Cristo es el principio de la creación. O sea que en el principio el Hijo estaba con el Padre
¿sí? Porque es lo que dice en la segunda frase de Juan 1.1, caijo logos, en arjé, en logos, dice ahí que Cristo estaba era en ese arjé, o sea, el logos. Luego dice que ese logos está frente al Padre, prostonteón, prostonseón. Y después dice kaiteos en logos. Él es obvio porque según lo que yo estuve mirando de la exposición que este señor hizo, él no tiene ni idea de dónde sale ese artículo indefinido. Él no sabe de dónde sale. Él piensa que porque en el griego no existe, entonces ya los griegos no sabían indefinir. No, aquí Juan indefinió. ¿Cómo? Quitándole el artículo. Cuando ahí no dice caijoteos en logos, ahí dice caiteos en logos. Al quitar el artículo, a eso se le llama un sustantivo anartro. Y eso fue lo que pasó. Entonces, como era un sustantivo anartro, pues no tiene el artículo, pues es obvio que hay que ponérselo porque eso fue lo que sucedió en el copto sahídico. Allá sí se lo pusieron, porque en ese idioma sí existía el artículo indefinido y eso ya lo entendieron. Todos los teólogos de hoy en día ya lo entienden. El que no lo ha entendido es porque no ha estudiado y está despistado, pero ya lo entendió y por esa razón es que ya estas personas no quieren debatir Juan 1.1 porque ya entendieron. Algunos, ¿no? Los que no, este es uno de los que no ha entendido, por esa razón fue que Franklin lo paseó con las escrituras por todo lado. Entonces yo creo que aquí, que este señor nos venga a vender la idea de que esta palabrita arge significa una eternidad, está loco. Yo ya acabé de mostrar dónde está la palabra eternidad y dónde está una eternidad absoluta. Y eso fue lo que sucedió. Más él dijo muchas cosas ahí, ¿no? Dijo bastantes. Yo me acordé de otra. ¿Qué? ¿Ya te acordaste de otra? ¿Verdad? Yo mientras tanto voy echando, ¿qué otra fue que él dijo? Sí, porque como no podemos reproducir el vídeo, tenemos que recurrir a la memoria. Pero me acordé de otra. Él dijo que no... a ver, tal cual no lo puedo decir porque no lo recuerdo con exactitud, pero la idea fue más o menos así, que cuando sale la palabra en griego para todo, todas las cosas, qué sé yo, como en Colosenses 1.16, ¿cierto? Si estamos hablando de panta, todo o todas las cosas, está como, dio a entender así como que está prohibido por el griego añadir en la otra palabrita que es otras. No sé si me captan lo que quiero decir, porque quiero que lo entienda la gente común y corriente. Si en griego tú estás leyendo algo que dice todo o todas, no puede añadirse en la traducción de ninguna manera, que está como prohibido añadir la otra palabrita otras. Quejándose, la típica queja de Colosenses 1.16, donde nosotros hemos traducido todas las otras cosas, ¿cierto? Pero a mí me parecía curioso porque, mira, una cosa es protestar contra la manera de cómo se ha traducido el texto Colosenses 1.16. Ok, yo entiendo, una manera sería protestar. Pero es que algo muy distinto es lo que hizo él, de que el griego imposibilita, que el griego prohíbe. Pero es que el griego no prohíbe nada porque tú en el contexto, tú puedes discernir de qué es lo que se está hablando. Y aquí, en esta Biblia, que es la única que tengo de la cristiandad, les puedo citar algo que pueden anotar ustedes también, que es primera a los Corintios 6:18, porque son textos que se le vienen a la mente a uno de inmediato. Cuando alguien dice algo, uno se le vienen de inmediato estos textos. Y mire, primero los Corintios 6:18, se los leo de acá y dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro, y no sale la palabra otro allí, ¿ok? En griego no está la palabra otro, sino que está hablando de todo pecado. Todo pecado. En realidad debiera decir aquí, todo pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. O sea, lo que uno debiera leer aquí realmente es todo pecado, y no está la palabra otro, ¿ok? Sin embargo, cuando se ha traducido primera a los Corintios 6:18 en esta Biblia de la cristiandad, que seguramente va a salir en muchas otras Biblias también, se traduce cualquier otro pecado. Ahora, ¿por qué no está mal el traductor al poner aquí cualquier otro pecado? Porque está hablando de otros pecados a diferencia del ya mencionado. O sea, ¿cuál es el ya mencionado?
el pecado de la inmoralidad sexual. Ese es el pecado en cuestión, ¿cierto? Entonces, todos los demás pecados quedan fuera del cuerpo, excepto el de la inmoralidad sexual que queda en tu cuerpo. Aquí dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro, añadiendo la palabra otro, y ni siquiera con corchetes, o sea, de plano aquí añadiendo la palabra otro, dice cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿realmente, como dice Cristian, está prohibido añadir otro cuando en el griego aparece la palabra panta? Entonces, o paz. Entonces, estamos viendo en esta propia traducción que lo que dijo Cristian es una tontería. O sea, estoy separando así para que no se me pierda, tengo varios pasajes en cuestión que no es que necesariamente tengan aquí incluida la palabra otro, no, son ejemplos de cómo podría incluirse sin ningún problema. Está el caso de Filipenses 2, 19, 21, donde piensen ustedes qué pasaría si se incluye la palabra otro. Se incluya o no se incluya, pero miren, Filipenses 2, 19 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Pablo le dice a la congregación, espero enviarle a Timoteo, a este hombre, a esta persona, ¿cierto? ¿Por qué? Dice en el 21, porque todos buscan su propio interés, o sea, no te puedo enviar a nadie más, a ningún otro, porque todos buscan su propio interés, pero Timoteo es diferente. Entonces, podría uno traducir perfectamente, espero enviar a Timoteo, porque todos los demás, ¿cierto? Y añadiríamos los demás y permanecería exactamente el sentido, porque todos los demás buscan su propio interés, excepto Timoteo. Entonces, cuando también habla de que si un miembro del cuerpo sufre, la Biblia dice, todos sufren, sí, pero también tú puedes traducir todos los demás, porque presenta realmente el sentido al añadir todos los demás, que es lo mismo que podríamos decir que es como añadir todos los otros, hace que se conserve el sentido, porque se está hablando de todos los miembros que están junto al miembro que en realidad realmente comenzó a sufrir. Cuando un miembro sufre, es correcto decir todos los otros, ¿ven cómo se añade otros? Sufren con él. Aun si no se añadiera, el sentido está correcto, tal cual la traducción. Pero si se añade la palabra otros o los demás, en realidad es para representar el sentido correcto también. Y la última, Patiño, que es bien breve, él dijo que había que decidirse en Juan 1.1 de que si era indefinido o cualitativo. Porque una cosa es indefinido y otra es cualitativo y no hay manera de que esas cosas como que se unan, por así decirlo. Y yo me acordé de inmediato de la explicación del libro de Wallace, donde se habla precisamente de estos sustantivos que llevan artículo, donde uno tiene que, perdón, estos sustantivos que no llevan artículo, ¿ok? Donde uno tiene que discernir si es cualitativo o indefinido. Y fíjate que acá, no sé si lo le... A ver, por ahí, en esta... Fíjate cómo las esferas se entrelazan una con otra. ¿Te das cuenta? Indefinido. ¿Se alcanza a ver, cierto? Claro. O sea que tú puedes encontrar una palabra que sea, por ejemplo, indefinido, y fíjate que cualitativo ¿también? Se encierran en el mismo, se entrelazan, ¿te das cuenta? Entonces, eso de decir, no, pues que o es esto otro, pero eso lo dice una persona que no tiene ni idea. Yo te acabo de mostrar aquí el libro de Wallace, ¿cierto? Que te está diciendo, Cristian, estás hablando tonterías. Estás hablando tonterías porque una cosa puede ser indefinido y a la vez tener sentido de cualitativo, que claro, es precisamente lo que hizo la traducción del Nuevo Mundo. Cuando la traducción del Nuevo Mundo traduce de manera indefinida, es precisamente para resaltar el carácter cualitativo. No es que pretenda numerar 1, 2, 3, 4, cantidad de dioses. No. A pesar, se me congeló la imagen. ¿A ti se te congeló? No, está bien. A ver. A
pesar de que nosotros hemos demostrado en otros versículos, pero este otro tema, hemos demostrado que los ángeles son dioses porque se les llama Elohim. Ese no es el tema en Juan 1.1. En Juan 1.1 el tema es el siguiente, mira, el esclavo fiel y prudente hizo la traducción de una manera indefinida precisamente para resaltar el factor cualitativo. Y ahora viene él a decir que no se puede, porque es uno o es el otro, pero resulta que Wallace te dice, oye, muchachito, pueden estar entrelazados, ¿te das cuenta? Bueno, eso Daniel quería Wallace mencionar. está vivo, Daniel Wallace no ha muerto. El que hizo la regla Caldwell, sí, él sí se murió, pero Wallace, él está todavía. Bueno, hay otro texto que me acabé de acordar. Él hablaba de Apocalipsis 5, 13 y 14. Eso también. Cuidado. Resulta que los trinitarios tienen por costumbre dar a entender que a Jesús se le adora, ¿sí? Y por eso ellos usan siempre Apocalipsis 5, 13 y 14 y lo ponen unido. Ellos no se dan cuenta que hay una amén ahí en medio. Ellos no saben que esos dos textos están totalmente diferenciados y yo lo voy a comprobar. Les voy a mostrar aquí, voy a volver a presentar diapositiva. Ah, no, espérame, diapositiva no. Es compartir pantalla. Bueno, mira lo que voy a mostrar aquí. Apocalipsis 5:13, ya autorízalo ahí. Yo lo amplío para que lo puedan ver. ¿Apareció? Ahí lo ven. Sí, ya ahí se ve bien. Entonces, pongámosle cuidado a esto que voy a explicar. Aquí en Apocalipsis 5:13 encontramos que dice aquí, y toda criatura, ¿sí? Cual en el cielo, es decir, tanto en el cielo, sí, Juparo, mírenlo, y también epi, sobre, epi significa encima, entonces, y sobre la tierra, mire, togeos, sí, tisgeos, la tierra. Luego dice, y debajo de ella también, mírelo, jupocato, sí, jupocato significa debajo, cae debajo de la tierra sobre el mar, mírelo. Dice, luego dice, y las que en ellos todas criaturas, listo. ¿Qué pasa con estas criaturas que tanto en el cielo como en la tierra están? Vámonos, cuidado a lo que dice aquí, ojo con esto, miren lo que le dice, vea. Que tanto al que estaba sobre épito trono, mírenlo aquí, tronos, que para el que estaba sobre el trono, que quién es el que está sentado en el trono, no me van a decir pues los trinitarios que el que estaba sentado en el trono era Jesús. Aquí le está haciendo un kai, ¿sí? Una conjunción copulativa donde lo difiere. Es decir, uno es el que está sentado en el trono y otro es el cordero. Mírenlo aquí, véalo. ¿Sí? Arnio. Entonces, el que estaba sentado en el trono y Arnio, es decir, el cordero, los dos por aparte, miren lo que se les da. Aquí en Apocalipsis 5:13. Apréndanselo de una vez. Son 4 cositas, es fácil, miren, son 4, se las voy a enumerar. Lo primero, bendición, mírenlo. Esa es la primera. ¿Para quién? Para los dos, tanto para el que estaba sentado en el trono como para el cordero. Eulogia, miren la que aquí está en griego, se las voy a resaltar. Eulogia, gloria. ¿Listo? Después de eulogia, ¿qué otra? Ah, no, perdón, esta era bendición. Gloria es doxa. Entonces, eulogia, 1. Vamos con la segunda. Y también, ¿qué otra? Mírenlo, timé, que significa honra. O sea, bendición y honra, van 2. Vamos para los dos, ¿no? Tanto para el hijo como para el padre. Vamos con la otra. Mírenlo, aquí está. Después de timé dice kai, ho, doxa, ¿sí? Entonces, está doxa, que es la tercera, van 3. Y por último, ¿qué es lo que a ambos deben rendirle tanto los que están en el cielo como en la tierra? Mírenlo, kaito, kratos. Por aquí en ningún lado aparece proscuneo en sentido de latria para adorarlos. No. Aquí hay estos 4 que acabé de nombrar, mírenlo. Repasémoslos. Eulogia, timé, doxa y kratos, son los 4, ¿sí? Si seguimos, dice aquí, ¿hacia cuánto tiempo van a hacer eso? Mírenlo, otra vez vuelve y aparece lo que yo expliqué hace un momento del aionas, ton, aion, mírenlo, aionon. Entonces, ¿por cuánto tiempo? Pues por la eternidad. Honra, poder, bendición y gloria, ¿listo? 4. Ahora sí, ¿qué ven aquí? Esto es un punto que separa este texto del que sigue. Vamos a ver el que sigue qué dijo, porque a ellos les encanta revolver el 13 con el 14 y decir que es que a Cristo también se le daba proscuneo. Vamos a mirar a ver qué dice el 14. Miren lo que dice el 14. Y las 4 criaturas vivientes, ¿sí? Las 4, miren los Zoa, las 4 criaturas vivientes, tésera significa 4. Kaita tésera Zoa, elegón,
estaban diciendo elegón, ¿sí? Que es del verbo lego, yo hablo, yo digo. Amén, mírenlo. Estaban diciendo amén las cuatro criaturas. Y ahora sí, ¿qué sucedió con los ancianos? ¿Sí? Con los ancianos. Caijoi, mírenlo, aquí está. Presbiteroi, o sea, los ancianos, presbiteroi. ¿Qué hicieron los ancianos? Miren lo que hicieron los ancianos, pónganle mucha atención, pero aquí ya no está incluido el cordero. Cayeron y adoraron, mírenlo. Epesam, Kai, Proscunesan. ¿A quién adoraron los ancianos? Vamos a mirar qué texto es el que nos enseña esto. Está en el mismo libro de Apocalipsis, mírelo. Está en el 4:10. Miremos a dónde nos lleva para mirar a quiénes que adoran realmente los ancianos. Miren lo que dice acá, vean. Caerán los 24 ancianos, mírenlos, a vista de quién. ¿A quién van a caer a adorar ellos? Mírenlo. Mírenlo. Al que estaba sentado sobre el trono, mire. Miremoslo aquí en la Reina Embustera, porque aquí no creo que esté mintiendo. Miren lo que dice, los 24 ancianos se postran, en sentido de proscuneo, porque es el que dice aquí abajo, véalo. Proscunesasin. Listo, adorarán. ¿A quién era el que estaban adorando? Mírenlo. Por los siglos de los siglos, al que estaba sentado en el trono. ¿Dónde aparece aquí el cordero? Si aquí no aparece en Apocalipsis 4:10 el cordero, era porque a él no se le adora. Acuérdense del punto que separa el versículo 13 del 14. Aquí solamente está mostrando una adoración a un solo ser, el mismo que Jesús enseñó que tocaba que adorar. En Juan 4:23 Jesús le dice a la samaritana, inclusive ese texto es genial, a mí ese es de los que más me encanta. Ese texto de Juan 4, revisémoslo. Aquí ya les acabé de mostrar que solamente se le rinde adoración a quién, al que estaba sentado en el trono. Ahora sí, miremos Juan 4:23 y miren lo que dice. Dice algo interesantísimo. La gente a veces poco cuidado le coloca estos textos. Juan 4:23. Miren, Jesús les va a enseñar, en este texto nos va a enseñar cómo diferenciar un adorador verdadero de uno falso. Mírenlo. Más viene la hora, y ahora es. De hecho, Jesús le dijo a ella que llegará el día, que de hecho ha llegado ya, le dijo él. O sea, que desde tiempos de Jesús ya habían adoradores falsos y también habían verdaderos, mírenlos. Es cuando los verdaderos, miren que no estoy mintiendo, lo dice la Reina Embustera, cuando los verdaderos adoradores adorarán a quién, bien, y se lo subrayé, vea. Este era el que estaba sentado en el trono, al que los 24 ancianos adoraron en Apocalipsis 4:10. Y al de Apocalipsis 5:14 también es este mismo, mírenlo, al que estaba sentado en el trono, no hay más. Es a él, claro, el que quiera. Pero, Jesús. Pero hubo un argumento que él usó, a diferencia de lo que tú estás planteando, que es la explicación real. Tú estás dando la explicación correcta, pero él hizo un argumento diferente en forma de pregunta. Él lo volteó, por eso lo estoy explicando. Él dijo, ¿por qué si todo lo creado adoró, por qué Jesús no adoró? Ajá. Si él es creado. Entonces, me parece que ahí lamentablemente debo reconocer, me parece que Franklin no le entendió la pregunta. Parece que Franklin entendió precisamente lo que tú has estado demostrando, que es como lo clásico, ¿cierto? Lo clásico que siempre nos dicen y explicamos. Pero entonces él apareció con una pregunta que yo sí la había escuchado antes. Pero lamentablemente Franklin parece que no la captó y por eso que le habló y el muchacho decía, pero es que no me estás contestando. Ya. Entonces la pregunta en cuestión era, si Jesús es parte de lo creado, ¿por qué no adoró? Sí. Cuando el texto dice que todo lo creado adoró. Entonces la cuestión resulta más sencilla de lo que aparenta ser. El tema es que en la escena, si uno se fija en la escena, después de Apocalipsis 4, que tú mencionaste, donde están adorando al que está sentado en el trono, que es Dios, después de esa escena, aparece el que está sentado en el trono ahí en el capítulo 5, que es la continuación del 4, teniendo el rollo en la mano, y la pregunta es, ¿por qué están tristes todos en el cielo? Porque no hay nadie que sea capaz de recibir el rollo y abrirlo, ¿cierto? Eso quiere decir que desde el principio de la visión,
Jesucristo ni siquiera está en la escena. Ojo con eso, es que Jesucristo no está en la escena. Eso ya hay que tenerlo presente. Pero espérame un momentico, Varela, que pronto se me olvida. Yo estaba explicando aquí, es que ya voy para allá. Lo que pasa es que Franklin, ¿Ya? de pronto lo que tú dices, yo también estaba pendiente y Franklin no le mostró este texto. Es el 24 el que tiene la respuesta que él quería. Ya lo voy a pasar, voy en el 23, el 24 es el que da la respuesta que yo quería. Espérame, Eres, mira, lo voy a seguir mostrando acá. Dice, verdaderos adoradores. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesucristo aquí? Que habrán falsos, por eso él colocó la palabra verdaderos, miren, esa letzinos está en griego, mírenla, es esta, véala, aletzinoi, mírenlo, esta palabra la usó Jesús, ¿por qué la usó? Él había podido decir, no, es que los adoradores adorarán al Padre, no, él puso este referente de aletzinoi, era para que entendiéramos que si él dice que los verdaderos adoradores adorarían al Padre, pues es lógico que entonces habrían unos falsos, por eso puso verdaderos. ¿Quiénes son los adoradores falsos? Pues los que adoran a cualquier otro ser vivo que no sea el Padre. Entonces, los que están adorando a Cristo, pues sencillamente son adoradores falsos, porque están adorando al que Jesús no dijo que tocaba adorar, él dijo que era el Padre, mírelo. Ahora, este señor, ahora sí voy para allá, Varela, ¿te acuerdas que estábamos diciendo que él dijo que por qué Cristo no adoró? Le tengo las refutaciones, este fue el que nos debió mostrarle el hermano, sino que pues por cuestiones de que él estaba desconcentrado en otra cosa, es que uno no las coge todas. Hay textos que yo estoy en un debate y de pronto se me van de largo porque no estoy concentrado en otra cosa. Es difícil estar concentrado al 100% porque uno se da cuenta a veces que uno está debatiendo con alguien y la otra persona está ida del tema, entonces le pasa lo mismo que a uno, pero entonces póngale cuidado a lo que dice el 24, esto es hermoso, él dice que Jesús no adoró, mire, le voy a mostrar y apréndanse los hermanitos que están aquí en el chat y los que vayan a ver este video, cojan su lapicero y anoten ese texto. Juan 4:23 es el que dice que los verdaderos adoradores adoraríamos al Padre. Los falsos, ¿a quién? A cualquier otro, pero que no sea el Padre. ¿Qué dice el 24? Mírenlo, aquí está la respuesta. Vea. Dios es espíritu. Leámoslo desde aquí a ver si está mintiendo. Dios es espíritu, listo. Y los que lo adoran en espíritu, es verdad que lo adoren. ¿Cómo así? El espíritu Dios, a ver, espere. El espíritu de Dios y los adorando en espíritu y en verdad están adorando. Y el 23 dice que hay que adorar al Padre. Sí. Pero el tema es que Patiño, es que te pueden decir, sí, pero es que eso lo dijo como humano, es la típica, ¿ya? Sí, la típica. Y que ya en el Apocalipsis 5, en realidad ya como está en su condición gloriosa, ya tú te das cuenta ahí que él no fue incluido entre los adoradores. Y no, es por eso que yo... Varela no era el 24, me confundí, era el 23, sino que estaba mirando otro texto. Espérame, yo lo pongo para que leamos que Jesús sí adoró al Padre, mírelo. Estás aquí, míralo. Vosotros, mira lo que le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahora, mira esto, él aquí no dice, ustedes adoran, ahora, ellos sí adoran lo que sabemos, mira, él dice, nosotros adoramos, mira, Cristo se está incluyendo en la adoración. Él quería saber dónde Cristo adoró, porque él basó esa pregunta a Franklin diciéndole que es que Cristo no adoró. Mira, le estoy mostrando un texto, Juan 4, 22 y 23 dicen que Cristo adoró al Padre, sí, lo adoró, mira, nosotros adoramos. Ahora, ¿qué formas tenía Jesús para adorar al Padre? Una era orándole, eso es adorarlo al Padre porque está haciendo una comunicación con él, colocándose como un discípulo. Y en este caso él dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Mira, Jesús estaba incluyendo en ese tipo de adoración, o sea que sí adoró. Claro, ya... pero el problema que te puede plantear la persona, que ni siquiera Franklin lo pudo desarrollar porque la verdad que no le captó la pregunta. Pero digamos que le hubiera captado la pregunta y le hubiera dicho lo que tú le estás diciendo. El problema que te plantea la persona del otro lado es por qué en Apocalipsis 5 Jesús, si supuestamente, él diría así, si supuestamente es creado, ¿por qué no adora? Porque allí se menciona que todo lo creado, ¿ok?, adoró. Pero hay varias cosas, mira. En primer lugar, no dice que todo lo creado adoró. Ojo con eso, mira. Quiero decir varias cosas acá para que se entienda. En el capítulo 5, en el versículo 13, dice, y oí que todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo lo que hay en ellos decían,
que el que está sentado en el trono y el cordero reciban bendición, honra, gloria y el poder para siempre jamás. No sé si captaron, pero aquí no dice que todas las criaturas adoraron. O sea, ya ahí estamos partiendo por una manipulación del texto. Aquí dice que todas las criaturas, estoy resumiéndolo así, todas las criaturas, porque dice toda criatura que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo lo que hay en ellos, así que eso lo resumimos diciendo todas las criaturas. Sí. Todas las criaturas decían que el que está sentado en el trono y el cordero reciban la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. Nos dice y todas las criaturas adoraron. Ojo con eso. Los únicos que adoran en esta visión son los 24 ancianos. Porque después dice, y los seres vivientes decían, y los las cuatro cuatro seres vivientes decían amén, ¿cierto? Y luego dice, y los ancianos cayeron de rodillas y adoraron. Entonces, ni siquiera el texto está diciendo que toda criatura adoró. No sé si me captan la idea. Todas las criaturas, no estoy negando de que ellos sean adoradores, no, pero estamos rigiéndonos estrictamente por lo que está escrito. Y aquí en lo que está escrito, cuando entra Jesucristo en el asunto de la bendición, no hay adoración. Toda criatura alabó. Y cuando hablamos de adoración, solo adoran los ancianos que tú mencionaste que están en el capítulo 4, versículo 10 en adelante del Apocalipsis, el capítulo anterior. Pero ante la pregunta de por qué Jesucristo no adoró, siendo que es parte de lo creado, bueno, en primer lugar, nos está diciendo que todo lo creado adoró, ¿ya? Primer punto. Así que no tratemos de preguntar por qué no adoró Jesucristo, si es parte de todo lo creado. No, en ese caso la pregunta sería, ¿por qué no alabó? ¿Por qué no alabó si todo lo creado alabó? Pero en segundo lugar, y esto es súper importante para las personas que no leen bien la Biblia, el Apocalipsis 5 está presentando una escena donde Jesucristo ni siquiera estaba. Jesucristo no está al principio. Por algo hay tristeza. Por algo dice el capítulo 5, versículo 3, que no había nadie que pudiera abrir el rollo, y por eso que Juan llora. Entonces, partamos por ahí, Jesucristo ni siquiera está al principio de la escena. ¿Y sabes qué ocurre? Que en esta visión, donde el apóstol Juan ve las cosas de manera antropomórficas, ¿ok? Hay uno que está sentado en el trono, antropomórficamente sentado en el trono. Cuando digo antropomórficamente, es que el que está sentado en el trono tiene, por así decirlo, la apariencia y la estructura, tal como la tengo yo, como la tienes tú, de una persona que perfectamente puede estar sentada en el trono, ¿cierto? Eso es lo que está viendo en la visión Juan, pero resulta que a Jesucristo no lo ve de manera antropomórfica como un ser humano, por así decirlo, como sí lo vio como hijo del hombre allá en el capítulo 1, cuando dice que se le apareció como hijo del hombre, ¿cierto? Glorioso, por supuesto. Pero es que aquí en el 5 lo está viendo como un corderito degollado. O sea, ni siquiera tiene el antropomorfismo para poder sentarse en el trono. No sé si me captan la idea. O sea, es que la visión misma te está diciendo que es imposible que él esté sentado en el trono para que reciba la adoración. Porque para recibir la adoración debe estar sentado en el trono con Dios. Y en la visión, por el mismo aspecto mórfico del ser, ¿cierto? Que es en realidad un animalito que está con 4 patas, así en el... ¿Por qué lo digo yo? Porque se le muestra como corderito recién degollado. Entonces, cuando él primero no está en la escena y luego aparece de esta manera, está diciendo que por lo tanto no está sentado en el trono para recibir adoración, y que cuando los ángeles, toda criatura en realidad prorrumpen alabanzas, es eso lo que hace solamente, alabar. Ahora, ¿por qué Jesucristo no se incluye? Primero, porque ni siquiera estaba, y otra, porque es la persona clave que va a recibir y de hecho recibe el rollo. O sea, es como quien dice, mira, tienes al que está sentado en el trono aquí y tienes a todos los que alaban acá abajo. Pero en el medio hay alguien que está recibiendo el rollo, o sea, no está en una posición distante, por así decirlo, a Dios para que esté con ellos adorando. Ojo, que ni siquiera adoran los ángeles, se está mencionando solo a los 24 ancianos. Entonces, ante la pregunta que si no adora es Dios, bueno, entonces los ángeles también son Dios porque no adoran. ¿Cómo que no adoran? No adoran, los que adoran son los 24 ancianos nada más. Entonces el argumento está mal planteado. Ahora bien, se dice aquí que se alaba al que está en el trono y al cordero, y nosotros decimos,
pero solo se adora al que está en el trono. Quiero comprobarlo esto, mira, voy a hacer breve aquí, te voy a dar la palabra, Patiño, solo quiero comprobarlo con dos textos. Uno, el primero sería Apocalipsis 7, 10 y 11. Cuando la gran muchedumbre sale, también hay una alabanza. Y dice, 7:10. Y estaban gritando con voz fuerte, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De nuevo la alabanza se comparte. ¿Te das cuenta? Sí. La alabanza a Dios. El texto. La alabanza está al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Ok? Pero, si yo sigo leyendo el 7:11, dice, todos los ángeles de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de las 4 seres vivientes, cayeron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios. O sea, el 7:11 te está diciendo que... Léelo el 10 de nuevo, ahí te lo coloqué, compartí la pantalla. Pero es que si nos vamos al griego se va a hacer muy largo, por eso, mira, ya llevamos 1:13, Patiño. Entonces, espérame, yo te lo pongo de hacerlo rápido para el público. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Ojo, a él pertenece la salvación. Sí, pero también, pero esa es una alabanza que también dice al Cordero, ok, pero el punto es que esa es la alabanza. Pero mira lo que ocurre al final del 11. Al final del 11 dice, cayeron rostro a tierra delante del trono y adoraron a Dios. ¿Te das cuenta que aunque alabaron a los dos, adoraron a Dios? Antes se había especificado claramente en el 7:10 que la alabanza es para Dios en el trono y para el Cordero, ¿cierto? Sí. Para los dos. Y pero al momento de adorar... Míralo, está en forma... Al momento de adorar, ¿te diste cuenta que la adoración va dirigida solamente a Dios que está sentado en el trono y no al Cordero? Y aquí viene el segundo versículo con el cual ya te voy a dar la palabra. El segundo versículo que me está sirviendo como prueba para esto. El capítulo 11 del Apocalipsis, en el versículo, bueno, el 15 habla, estoy hablando de Apocalipsis 11:15. Ahí se habla de Dios y de Cristo. De nuevo las dos personas. Entonces dice Apocalipsis 11:16, luego de mencionar a las dos personas divinas, dice el Apocalipsis 11:16, dice, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, cayeron rostro a tierra y adoraron a Dios. Cuando se están mencionando las dos, ¿el anterior cuál era? Se están mencionando, esto es el 11, 15 y 16. En estos versículos se mencionan alabanza específicamente a dos, y eso no hay ningún problema. Pero el tema es que al momento de la adoración, claramente se especifica que es solo a Dios y ya no se menciona al Cordero Jesucristo. Claro, solo a Dios. Entonces, y hay otro versículo igual, lo que pasa es que no lo recuerdo. Pero si uno toma estos versículos que te ayudan a entender, tú puedes ir ahí al Apocalipsis 5, 13 y 14 y darte cuenta que aunque la alabanza es compartida, la adoración no. Es al que está sentado en el trono, que es Dios. Claro. Y el cordero aparece allí simbólicamente con una estructura de un cordero degollado que ni siquiera tiene una anatomía que le permita estar sentado en el trono para recibir adoración. O sea, no hay por dónde. ¿Y por qué no entra en el grupo? Una, porque ni siquiera estaba en la escena, y otra, porque cuando apareció no aparece en el grupo, sino que aparece recibiendo el trono, perdón, el rollo. Entonces, hay unas maneras extrañas de leer que tienen algunas personas como Cristian, y al no comprender el relato completo, se atreven a hacer preguntas como esas que no tienen sentido, como esa de que si Jesús estaba dentro de todo lo creado, ¿por qué no adoró? Como si Apocalipsis 5:13 dijera que todo lo creado adoró. Ni siquiera todo lo creado adoró. Adoraron solo los ancianos. Todo lo creado alabó. Alabó. ¿Y por qué no está alabando? Porque él está siendo alabado. ¿Por qué no está alabando? Porque él está siendo alabado. La pregunta es, ¿por qué no está adorando ya que él está siendo adorado? No. La pregunta es, ¿por qué no está alabando? Porque él está siendo alabado también. Pero cuando pasamos al tema de adoración, es al que está sentado en el trono, que es Dios. Y lo confirma Apocalipsis 7, 10 y 11, y Apocalipsis 11, 15 y 16. Aunque se mencionan a dos alabados, siempre es uno el que recibe la adoración, Dios en el trono.
le doy la palabra, que ya hablé mucho. Y no me recuerdo de otras cosas que ha dicho, porque dijo un montón de cosas raras, oye. Claro, es que dijo ¿Te acuerdas? muchas. Bueno, el video va un poquito avanzado, ya vamos hora y 20. Voy a cerrar con una última explicación. Ok, Eh, después yo. Hay personas que dicen y piensan que Cristo es creador, ¿no es cierto? Y lo ven como un creador cuando la Biblia habló de un solo creador. Entonces vamos a mirar quién es el que es creador y quién es el alfa y el omega. Eso está aquí en el texto, miremoslo aquí en el mismo Apocalipsis. Apocalipsis nos explica quién es el alfa y el omega. Miremoslo en el 25. Miremos qué dice aquí, vea, mírenlo. Con la misma Reina Valera. Perdón, 21. 21. 5, miremoslo aquí, a ver. Dice, mírelo, el que estaba sentado en el trono dijo, ¿sí? Mírelo, miremos lo que dice en griego, véalo. Einstein, sentado, véalo, en el trono. ¿Qué fue lo que dijo el que estaba sentado en el trono? Concentrémonos en esto, dijo. He aquí, hago, no dice hacemos, como quieren verlo en Génesis 1:26. Y hacemos nuevas todas las cosas, no, él dijo y hago. ¿Quién era el que estaba haciendo las cosas, todas las cosas? ¿Quién era el que las estaba haciendo? Mírelo, el que estaba sentado en el trono. ¿Y qué dijo? Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Miren lo que dice el 6, se van a quedar aterrados cuando miren esto. Y me dijo, ¿se acuerda quién era el que estamos acabando de decir ahorita? El que estaba sentado en el trono, ese fue el que dijo, aquí no ha cambiado de tema. Hecho está, mírenlo, mírelo. La misma Biblia, reina embustera, en el Apocalipsis 21:6 está diciendo quién es el alfa y el omega, ¿verdad? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega. ¿Quién era ese yo soy el alfa y el omega? Pues el que estaba sentado en el trono. Él fue el que dijo. Ahora, ¿cómo sabemos que hay un solo creador y no hay creadores? Que le haya dado Jehová participación en la obra a Jesucristo, como dice ahí en Proverbios 8:30, es muy diferente que él actúe como obrero experto a que trabaje aquí como creador. Revisemos qué textos bíblicos nos dicen claramente que hay un solo creador. Leamos, voy a leerles acá para no ponerlo porque nos demoramos más. Job 14:15, mire lo que dice. Tú llamarás y yo responderé. Ansiarás volver a ver la obra de tus manos. Isaías 64:8 dice, pero ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos, no dice las manos de ustedes. Nunca habló Isaías de una obra de las manos de un Dios trino, nunca habló de eso. En el Salmo 143:5 dice lo mismo, recuerdo tiempos pasados, sí, dice el rey David, medito en todo lo que has hecho, ojo que ahí no dice han hecho ustedes, dice has hecho, con gran interés reflexiono sobre la obra de tus manos, no hablo de las manos de varios. Entonces aquí nos damos cuenta que no hay creadores, aquí el único creador es el Padre, es Jehová, es el que estaba sentado en el trono, que fue el que dijo que él era el alfa y la omega, así de sencillo. Así Aquí es, y el que está sentado en el trono es el que recibe adoración. Aquí matamos varios pájaros de un solo tiro, pues Mira, Francesco. me acabo de acordar de otra cosa que ya esa fue el colmo de tonta. Dijo que Protótocos, el primogénito, era solamente aplicado a Jesús cuando nacía de María, pero argumentó que la palabra implica sí o sí que sea nacido de mujer. Entonces, que si acaso Dios estaba embarazado en el cielo y lo había parido. Porque no puede entenderse ese texto de ser primogénito si es que no se considera un embarazo y un parto. Así dijo. O sea, tiene que ser parido. Y visto que Dios no lo parió, eso de primogénito no le aplica a su preexistencia. Oye, qué ridículo, dije yo, qué ridículo. Imagínate, sigamos la misma lógica. Entendemos que cuando hablamos de engendrar, ¿cierto? ¿Qué es engendrar? Cuando un espermio fecunda un óvulo, ¿cierto? Eso es engendrar. Entonces, como en el cielo no ocurrió ninguna cosa de que un espermio fecundara un óvulo, entonces tampoco puede ser engendrado. O sea es que hay cosas que ya rayan en la estupidez, porque uno tiene que entender que a veces en la Biblia Dios usa un lenguaje acostumbrado al de nosotros para explicar cosas que tienen que ver con lo celestial. De hecho, recién yo hablaba del antropomorfismo, o sea,
se usan estructuras trono, ¿cierto? Que es como una silla, al mismo Jesús se le representa como un cordero, pero no es que sea un animal, ¿cierto? Entonces, son maneras de comunicarnos a nosotros algunas verdades más profundas, pero si alguien se va a quedar en lo bruto del texto, de la palabra en sí, sin sacarle el trasfondo, entonces, claro, va a terminar pensando en animales, en sillas, claro. ¿Cierto? De hecho lo que decías de la silla del sentado en el trono, no es un trono, cualquiera se imagina. No, claro. Sentado en el trono, claro. no. Esa es la máxima autoridad. Esa es la máxima autoridad del máximo poderoso. Entonces, por lo mismo acá, mira, el hecho de que se use la palabra protótocos y tenga que ver esto con una persona que es parida, lo que se está hablando es de una persona que es producida a la vida, no con alguien que haya pasado por un periodo de embarazo en la realidad celestial. ¿Te das cuenta? O sea, es demasiado ridículo el argumento. Respecto a Caná, que es la que no quería que se me pasara, él habló de que era un pasaje poético en el Proverbio 8:22 en adelante, y que al ser poético entonces perdía fuerza. Resulta que yo aquí tomo el diccionario de Vine, ¿ya? Y me dice que al ser poético cobra más sentido de crear. O sea, él decía que al ser poético, ¿ok?, pierde el sentido de crear y tiene que ser poseer. Pero Vine me dice todo lo contrario, que al ser poético agarra más sugerencia de creación en vez de simplemente poseer. Dice Caná, habla de Caná, y dice pasaje poético. Viene sugiriendo el significado de crear. Mira lo que dice Vine. Pasaje poético, viene significando el término crear. Y luego te cita pasajes que hablan de lo mismo, donde cualquiera pudiera traducir poseer, pero por lógica es crear. Por ejemplo, Génesis 14:19 habla de que en Dios, el Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Tú puedes traducir poseedor, pero la verdad es que Dios es creador de los cielos y la tierra, ¿cierto? Génesis 14:19. Lo mismo en Génesis 14:22, lo mismo. Y algo similar en Deuteronomio 32:6. Y después te dice Salmo 78:54, 139:13, ¿y cuál crees que pone? Proverbios 8:22. Entonces, pasajes poéticos que tienen un sentido, cuando está la palabra caná, que pudiera ser traducido poseer, Vine dice el sentido de crear, ¿ok? El significado contextual de caná como crear en los pasajes que están citados arriba, argumentan el uso de caná como sinónimo de crear. Sinónimo de crear. Sinónimo de crear. Yo creo que deberíamos de hacer de pronto, no sé si tienes tiempo, en unos 3 o 4 días que tengas tiempo, mándame el StreamYard y hacemos una explicación de lo que significa el verbo bara, que es el que está en Génesis 1:1, a diferencia de cuál es la diferencia y similitud entre bara y caná. Y ahora, claro, ¿dónde se utiliza el verbo que es poseer, que en este caso se utiliza poseer? ¿En qué parte se utiliza poseer para poderlo explicar y que nuestros hermanos vayan entendiendo esa parte un poquito más? Claro, en este momento sencillamente no era para hacer un análisis tan exhaustivo, sino para presentar, como dije desde el principio, los errores un poco las cosas extrañas que mencionó. Sí. Oye, por ejemplo, que Jesús no es hijo en su preexistencia, pero si tanto amó Dios al mundo, que ¿a quién envió? A su hijo. Anoche estaba viendo ese video y a medida que lo iba viendo, la piel se me iba parando los... Y Jesús, cuando estuvo acá, dijo que mi padre me enseñó todas las cosas que yo vi, oí, las que él me dijo, yo vengo a decir acá. O sea, está hablando de mi padre. Si él dice mi padre, ¿qué es él? ¿Qué es él en el cielo si no hijo? Entonces, ¿cómo que no es hijo antes de venir? Bueno, yo creo que ya es demasiado largo, sí, lo dejamos hasta aquí. Por y media, y después hacemos algo mejor elaborado, porque ahora fue una haremos el de Proverbios, yo te acuerdo para que lo hagamos, el de Proverbios, y lo expliquemos bien chévere, ese Proverbios 22 con Bará, Caná y el verbo el otro. Ok, bueno, saludos a todos los amigos que están allá en el chat, y va a una próxima ocasión. Gracias, Varela. Ajá.